Desde su perspectiva, ¿cuál ha sido el avance de la agricultura orgánica? ¿Cómo observa que ha evolucionado en México la agricultura orgánica? El problema no es ver avances de la agricultura, ¿no? La agricultura es una expresión de la sociedad. No podemos centralizar la agricultura en un país. Hay que hacer más amplio las cosas, ¿no? Y cuando las cosas son más amplias, uno ve mejor las cosas. Es lógico, México es un país de cultura de la tierra. Y la cultura de la tierra contiene la expresión de los pueblos, la riqueza de la tierra. Está muy bien eso. Pero esto hay que ampliarlo más la discusión. La agricultura es una de las cosas que más depreda la naturaleza. La humanidad es una humanidad que perdió sus límites como humanidad. Hoy hay ladrones de naturaleza. Todo se transforma en una aparente escasez para venta de servicios. Es en ese camino que va la agricultura orgánica hoy en día. La agricultura orgánica hoy en día pierde un principio social por el cual nace. Y ese principio social por el cual nace se comienza a perder en función de que se comienza a perder las relaciones culturales de la gente. Dígase cultura, la capacidad que yo tengo de reflexionar, la capacidad que yo tengo de acción también frente a las agresiones. Y cuando hablo de agresiones sociales, ¿qué es una agresión social? La falta de alimentos accesibles a la gente cuando en la realidad hay alimentos. ¿Qué es una agresión social? Una agresión social es la negación de la dignidad para vivir en el campo, con educación, con condiciones de salud, condiciones de vivienda dignas, condiciones de apoyo para la transformación y la producción de los alimentos. Esos son mecanismos de agresión. Todos estos mecanismos de agresión se transforman en una privatización para venderte servicios. La propuesta actual de la agricultura orgánica, no solamente en México, sino a un nivel más global, es preocupante, porque se transforma en un nuevo filé, en un nuevo filón, en un nuevo esquema de comercialización. En el momento en que se descaracterizan las cosas, comienza entonces un proceso de apropiación de esas cosas. Hoy es preocupante todos estos grupos que se forman hoy de agricultura orgánica. Mi pregunta es, ¿será que despertaron tarde o será que son inducidos a hablar ahora de agricultura orgánica? La agricultura orgánica hoy es un nuevo mercado, y es un nuevo mercado porque, para que tengas una idea, el año pasado la agricultura orgánica movió, en términos de insumos, en términos de tráfico de alimentos, 49.000 millones de dólares. Europa movió el año pasado 10.000 millones de euros en la parte de insumos. Movilizó en la parte de importación y exportación de procesos orgánicos aproximadamente 27.000 millones de euros. 67% de los europeos demandan producción de alimentos llamados o mal llamados saludables. Estados Unidos, 25% de su población consume un alimento orgánico por semana. Cuando hacemos todo este balance de que hoy en día en procesos de certificación y certificados y mecanismos de control, hoy en día está en torno de 450 millones de hectáreas en el mundo, vemos entonces que la agricultura orgánica es un nuevo Producto Interno Bruto a nivel mundial. Esto significa que la agricultura orgánica en el mundo crece a una velocidad entre un 17 y 22% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Es una de las actividades que más crece. Bueno, si esto es una de las actividades que más crece, la economía está en función de circulación de capital, de apropiación de mano de obra, apropiación del esfuerzo, apropiación del calor. Pero hay que comenzar a entender las cosas más amplias. Hoy la disputa es por la apropiación de la concentración de energía. Y la concentración de energía de forma más eficiente la hace la agricultura orgánica. La agricultura orgánica es capaz de convertir en eficiente las unidades, 6 veces más unidades de energía que la agricultura química. Para que tengamos una idea, para hacer una tonelada de fertilizante químico yo necesito gastar 4 toneladas de barril petróleo.
4 toneladas de barril petróleo son concentraciones de sol. Hoy el mundo está en disputa por la energía solar. Sin sol no es posible la vida. Hoy viene apropiándose entonces de la eficiencia del aprovechamiento de la energía solar. Yo di recientemente una conferencia en Europa llamada La lucha de clases por la apropiación de la energía. Y es claro, quien posea la mayor concentración de la riqueza de la energía solar, ese va a dominar. Hoy está en disputa es la apropiación de la energía del sol. Y la apropiación de la energía del sol, la forma más eficiente que hay, es a partir de los cultivos, porque los cultivos son los que transforman luz. Las plantas no liberan calor. Interesante que esto los agrónomos hoy en día no lo entienden. Solamente los organismos heterotróficos, los que dependemos del alimento de las plantas, es que transformamos y perdemos calor. Las plantas no pierden calor, las plantas transforman calor, transforman luz. Y si no entendemos eso, no podemos entender economía. Agricultura es una de las cosas más rentables hoy actualmente en el mundo. ¿Por qué? Todo el mundo es obligado a comer. Y la comida es una prestación, una venta de necesidades. Las personas no pueden sobrevivir si no hay comida. Entonces, un país, por mucha riqueza material que tenga, si no es capaz de producir sus alimentos, será totalmente doblegado, arruinado. Y lo que es peor, si esa producción de alimentos, la cual se destina para un consumo nacional, no descansa en manos de sus propios campesinos, si no descansa en las propias manos de los trabajadores locales, ese país será sometido. Hoy la riqueza no es bien material, la riqueza es bien solar. Por eso cada vez hoy en día tenemos que ampliar la discusión. La apropiación del sol es nuestra única fuerza. Y hoy en día quien domine la matriz solar va a dominar el mundo. Hoy es la corrida de eso. Por eso el capital se desplaza a países de alta incidencia solar. Nadie va a invadir lugares donde no hay sol. Hoy es la toma territorial geopolítica de lugares de mucho sol. Y los lugares de mucho sol son sometidos a miseria. Entonces se les niega la accesibilidad del sol a partir de la negación de los alimentos, para someter a la gente a partir de la venta de energía solar con alimentos. En la realidad entonces es provocar deficiencia. Allá es donde yo enfoco la propuesta de la agricultura orgánica. Cuando este contexto, toda expresión económica siempre obedece un texto y un contexto, texto y contexto. Siempre tenemos que vincular eso. Es una historia de los pueblos vinculado a un momento. Eso hay que siempre situarlo. Y hoy en día el contexto es de rapiña, el contexto es de saqueo, donde las grandes multinacionales cada vez más se unen y donde la economía y el saqueo es global y la economía es centralizada. Hoy, entonces, la propuesta de la agricultura orgánica toma otro carácter, un carácter meramente comercial y deshumanizante. La agricultura orgánica hoy es preocupación para mí. Preocupación porque la agricultura orgánica nace en el sentido de la transformación de la sociedad y no nace como un sentido de transformación tecnológica. La propuesta de la agricultura orgánica surge como un mecanismo de contestar el modelo tecnológico que expulsa, masacra, mata y asesina con el Banco Mundial las pequeñas comunidades campesinas. En ese contexto es que surge la agricultura orgánica. La agricultura orgánica surge como una expresión de la necesidad de revertir la diseminación social del medio rural. Hoy, sin embargo, se discute agricultura orgánica y se pretende llevarla únicamente a una discusión tecnológica. Eso para mí es ridículo. Por eso hoy los grandes empresas y hoy los grandes capitales invierten en la agricultura orgánica porque está desvinculada de la discusión social. Y la discusión social se va desvinculando en un momento que hay otro mecanismo de dominación, que son los mecanismos de la informática, los mecanismos de Bill Gates, por ejemplo, Google. En el momento que Google y Bill Gates se da cuenta que él tiene una dominación totalmente neurológica, porque la gente cree escribir en el computador. La mayoría tiene. Carlos Slim distribuye computadores a partir de las cuentas de energía en este país. Se distribuyen en las escuelas, tablets y todo esto. Y esto se cree moderno, al contrario. En la realidad es un sistema moderno de destrucción.
pero no es un sistema moderno, cultural, al contrario, de destrucción es un sistema moderno. Hoy para destruir un país no es necesario invadirlo y bombardearlo. Hoy las guerras son otras, y las guerras son de invasiones tecnológicas. Hoy la mayor destrucción de una guerra tecnológica es la computación. La tecnología no es buena ni mala, ella provoca impactos dependiendo de donde ella esté y en manos de quién. El problema no es la tecnología, quién decide la tecnología, quién elige y en qué condiciones. La tecnología de hoy en día es imperativa, y en este imperativo tenemos, por ejemplo, que la gente dice, yo siempre pregunto en las salas, ¿quién sabe escribir computador? Es casi unánime la respuesta, 100% saben escribir computador. Pero es una gran mentira, en el computador no se escribe. El computador está prediseñado, el computador no permite la escrita. El problema es que no sabemos el origen de la escrita. Si yo me remito al siglo I, la época de San Vito, el didascalicón, en griego, el origen de la escritura, el desarrollo neural, el desarrollo de la razón, el desarrollo de la emoción, el desarrollo del intestino dando paso al corazón y el corazón dando paso a la razón, nosotros no analizamos esto. La escrita es manual, la escrita es un mensaje. Los dedos son extensiones neurológicas, los dedos son extensiones de órdenes neurales. Cuando yo escribo, yo tengo una infinidad de trazos. En el tablero de Google no hay infinidad de trazos. Él te dice cuál es la letra. Tú simplemente apretas teclas. Apretar teclas no es escribir. El computador no permite el raciocinio, no permite el diseño gráfico, no permite la evolución. Nosotros tenemos las neuronas para que constantemente estén evolucionando. Es un ejercicio neural. El computador no permite el ejercicio neural, lo castra. Es mecánico como tal. Hay personas que escriben hablando con otras personas, porque es mecánico y eso se pierde. Los trazos son infinitos. Cuando yo pierdo la capacidad de hacer trazos infinitos, pierdo la capacidad del raciocinio infinito, me secuestra el raciocinio. Bueno, la agricultura hoy en día está en ese nivel, donde se está asociando la pérdida del trazo infinito y del razonamiento y la neurología, la parte neural, con la parte del estómago. Entonces, yo ya tengo el dominio cerebral a partir de la computación, he vaciado cerebralmente la parte, he inactivado la parte neurológica, y esa parte neurológica que la he vaciado y la he mecanizado, ahora la tengo que afectar en su calidad. Por eso, la gente de la computación invierte en alimentos. ¿Por qué? Porque el cerebro es hijo de la evolución del intestino. Si mi intestino no está funcionando bien, yo no pienso bien neurológicamente. Entonces, la calidad del razonamiento es la calidad de mi colon. Si el colon no está bien irrigado y no tiene esfuerzo para funcionar, no tiene irrigación, no tiene metabolismo, y si no tiene calidad de alimentos, entonces la calidad de mi estómago va a ser la calidad reflejada en lo que piensa. Entonces, Bill Gates tiene ese raciocinio. Dentro de su lógica de dominación, es muy hábil. Si yo ya tengo el dominio cerebral, yo tengo que afectar esa máquina cerebral. Y la voy a afectar ahora apropiándome de la calidad de los alimentos. Por eso él ingresa en el cultivo de soya transgénica en África. Por eso él ingresa a eliminar la biodiversidad. Entonces Bill Gates, él se apropia de segunda copia de germoplasma de semillas en el mundo y al mismo tiempo invierte para la simplificación de la alimentación. Porque si yo simplifico la alimentación y es de mala calidad, yo tengo alimentos de mala calidad. Y eso va a complementar su proyecto que es de dominación, de eugenia y de dominación. Es masacrar a partir de la calidad de los alimentos los pueblos. Y entonces los alimentos son sin ánimo, no tienen energía vital. Ahora yo escribía sobre la energía vital. ¿Y por qué no tienen energía vital? Porque no son capaces de tener biodiversidad. Cuanto más un alimento sea biodiverso, más energía vital, porque más diversas formas de energía acumula solar. Un cultivo que no sea biodiverso, no hay acumulación de energía solar diversa. Entonces hay que simplificar la diversidad de la acumulación energética. Y la gente, por lo tanto, va a tener niveles de energía muy bajos. Entonces la gente al alimentarse no va a tener energía vital, y si no tiene energía vital no va a tener aquí también nada. Entonces ahí viene el dominio de estómago y cerebro. Son planes maquiavélicos, son planes donde Estados Unidos e Inglaterra están en disputa por África y donde China entra a disputar también un espacio. Entonces la propuesta de la agricultura orgánica pasa por una discusión bien interesante que yo tengo con otras personas, y es que la agricultura orgánica se está transformando en un nuevo instrumento y
desocializados, desconectados de la sociedad. Y entonces hoy las universidades cumplen un nuevo papel, son viejas prácticas, son nuevos nombres, es la misma cosa. Los profesores hoy arrepentidos, entre comillas, pasan a ofrecer cursos de actualización y ahora se vuelven orgánicos. Hay que tener cuidado con eso. Son profesores mercenarios que trabajan bajo encomienda. Pero ahora el Banco Mundial le interesan las cifras. ¿Y por qué le interesan las cifras? Porque son 49.000 millones de dólares, son 27.000 millones de euros, son 10.000 millones de tráfico de alimentos en Europa, son 49.000 millones de tráfico de alimentos a partir de Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, es el país que consume la cuarta parte del petróleo diario en el mundo. Estados Unidos consume 25% de la energía petrolera por día. Y él se apropia a partir de este insumo petrolero, se apropia de 48% de la concentración de energía solar transformada en fotosíntesis. Entonces el sol está privatizado en 48%. Y esto hace con que esa disponibilidad de alimento concentrada en sol va a ser manipulada a su calidad, como está haciendo con la soya transgénica en Argentina. Argentina tiene 30 millones de hectáreas en soya transgénica. O sea, yo siempre digo, el país no existe. Y otra cosa, la soya no es un cultivo. La gente habla y discute, soya transgénica un cultivo, no. La soya no es un cultivo. La soya es una economía y es un imperio económico que es diferente. Y por lo tanto produce el impacto más que un cultivo. Porque los impactos son enormemente económicos. Cualquier galleta, cualquier producto que usted consuma en México, en cualquier país, en cualquier avión, en cualquier carro, en cualquier bicicleta, en cualquier tienda, tiene soya transgénica. 60% de la alimentación en estos momentos del sistema agropecuario tiene soya transgénica. Entonces es un imperio. Tú estás sentado en un mueble, ese mueble tiene soya transgénica. Estás acostado en un colchón, el colchón tiene soya transgénica. Tienes camisa, la camisa tiene soya transgénica. Tienes hoy plástico, el plástico tiene soya transgénica. Tienes desodorante, soya transgénica. Tienes champús con soya transgénica. Tiene labiales con soya transgénica. Todo tiene soya transgénica. Es un imperio económico a través de la simplificación de la economía y de la alimentación. Entonces la propuesta de la agricultura orgánica hoy se sale de las manos. Por eso hay que tener cuidado con eventos, hay que tener cuidado con nuevos profesores, entre comillas, hay que tener cuidado con una renovación de las mafias. Las universidades nunca tuvieron compromiso social, tienen compromiso y tienen negocios. Eso tanto en México, en América Latina y en el mundo. Las universidades son negocios, trabajan bajo encomienda. Porque hoy Berkeley, California, es la sede de la agroecología. Se llevaron un señor entrenado en Colombia, en un centro internacional de secuestro de semillas, se lo llevaron a Berkeley, a California, y lo entrenaron para que dicte doctorados en agroecología para América Latina. Y a esta mafia le llaman SOCLA. SOCLA es una estructura privada llamada Científico Latinoamericano de Agroecología. ¿Y por qué le interesa la palabra agroecología? Porque la palabra agroecología excluye la cultura. Cuando se excluye la cultura, se excluye la identidad de los pueblos. Cuando se excluye la identidad de los pueblos, es como ser y no ser. Significa huérfano, sin madre. Hoy la agroecología no significa nada. La agroecología es un nuevo mercado. Y por eso hoy Estados Unidos financia, a partir de las estructuras universitarias en América Latina, cursos de posgrado y doctorado en agroecología, porque no significa nada. Hoy el Banco Mundial abre créditos para la agroecología, hacen concursos para la agroecología. Ya hay departamentos de agroecología del Banco Mundial. Desde el año 82, la Bayer ya tenía un ejército de más de 2.000 investigadores en agroecología. Hoy la Bayer trata de redimir su pasivo que tiene y su historia que tiene con la guerra, la Segunda Gran Guerra. Ella hizo toda su agroquímica con una disponibilidad de 83.000 prisioneros constantemente las 24 horas durante la Segunda Gran Guerra. Las personas entraban a trabajar en la agroquímica para investigación de guerra, teniendo un volumen constante de 83.000 prisioneros, y prisioneros que iban muriendo, prisioneros que iban sustituyendo. Tuvo una masa de 83.000 prisioneros, masacrados constantemente las 24 horas. No le daban alimentación, y el prisionero trabajaba, queriendo salvarse, trabajando allí, y iban muriendo, iban sustituyendo. Entonces la Bayer tiene una cosa por pagar, que es el genocidio. Y esto las universidades lo saben, las universidades son pagas para estar a su servicio. Los investigadores hoy en día, las ONG, trabajan a servicio de... Hay gente que se ilusiona y dice, no, es que estoy dentro del enemigo para reventarlo desde adentro. ¿Desde cuándo eso ha existido?
Eso es una manera de cortar, manera de comprar y todo. Yo por eso no creo en ONGs, no creo en fundaciones, ni nunca he hecho parte de ellos. Yo soy un crítico totalmente independiente en el sentido de poder aportar y poder construir en esta lucha. Y no estoy matriculado con cosas de eso. Soy constantemente un lector y reflexiones sobre lo que hay hoy en el mundo y las cosas tienen que ser dichas donde tienen que ser dichas. Yo no nací para perpetuarme como semilla, voy a dejar mis descendientes, pero jamás frente a la injusticia seré silenciado. Y hoy en día la agroecología es una injusticia porque está engañando a la gente. La propuesta de la agricultura orgánica se está yendo a los niveles de discusión académica. Y yo cuando voy a eventos y todo, me invitan para discutir cuestiones académicas. Si se trata de discutir cuestiones académicas, yo también discuto esto, porque también estoy preparado profesionalmente para discutir, estoy también preparado en la parte del trabajo, pero no es eso mi preocupación es la parte antisocial que se está creando hoy en las universidades con la propuesta tecnológica de la agricultura. Ahí nacen las certificadoras, son grupos, son feudos y realizaciones egocéntricas, ecosistemas, le llamo yo a los agrónomos, forman grupos egocéntricos y quieren dominar todo esto, pero es un nuevo mecanismo de dominación y esa es mi preocupación con la agricultura orgánica y su crecimiento, no solamente en México, sino también estas fronteras. A nivel mundial. Y bueno, Jairo, con todo lo que nos platicas, sabemos que también has hecho varias visitas a la península de Yucatán. ¿Y cuál es tu perspectiva de la agricultura orgánica en la península? ¿Qué te ha parecido? Mi perspectiva es lo que dijo ayer Santos, ¿no? Mientras que no se entienda que hay que dejar que la tierra sea tierra, hay posibilidades. Cuando perdemos la posibilidad de dejar que la tierra sea tierra, estamos fregados. Hoy se pierde el idioma, hoy se españoliza todo, tenemos vergüenza de identidad, tenemos vergüenza de los guaraches y nos van descaracterizando. La propuesta entonces en estas penínsulas, en estos lugares que tiene todavía mecanismos de resistir, que son los idiomas, todo eso, y mientras que los pueblos no vuelvan a resucitar en su manera de actuar, estamos fregados. Hoy, infelizmente, bajo el beneplácito del Estado, la corrupción total, todas estas culturas, todos estos mecanismos van desapareciendo a servicio de intereses de la industria. Entonces, si no hay una reformulación en el sentido de reorganizarnos, si no hay una reformulación en el sentido de comunicarnos, si no hay una reorganización en el sentido de producir, de resistir, de tomar otro concepto de la propiedad de la tierra, otro concepto de la naturaleza, esto no estará salvo. Esto, la orden del Banco Mundial, que es sanguinario, la orden del Banco Mundial es desocupar el campo. ¿Y por qué desocupar el campo? Porque esto está vinculado con el sistema agropecuario transformador. Todo el sistema alimentario va a pasar por supermercados y no por dinero, sino por una economía virtual de plástico. Hoy en día en muchos lugares ya no te aceptan dinero. Entonces es una economía donde el dinero deja de existir dinero y existe una nueva colonia, un nuevo colonialismo, peor. En la época del colonialismo tú tenías el derecho en la esclavitud de saber que estabas atado con una bola de hierro. En lo mínimo sabías que algo te incomodaba y en lo mínimo sabías que el peso de una bola que te volvía preso, eso no te permitía volar. Pero en lo mínimo tenías el derecho de saber que estabas preso. Hoy las ciudades y el mecanismo de consumo es nuestra nueva cárcel. Y esa nueva cárcel es más barata para el Estado mantener los prisioneros dentro de la ciudad que mantener los prisioneros dentro de una cárcel con rejas. Hoy las rejas son diferentes, las rejas son consumo, centros comerciales y todo eso. Y aquí está llegando todo eso. Mientras que en las comidas nos sirvan plástico, mientras que en las comidas hayan Coca-Cola, mientras que en las comidas hayan popotes, mientras que en las comidas haya sabritas, mientras que en las comidas haya nachos transformados, mientras que en la comida haya maseca, mientras que en la comida haya tortillas de harina de trigo fermentadas tipo Bimbo, eso es pérdida de identidad. Mientras que haya personas que teniendo que lavar los platos de eso es pérdida de identidad, pérdida de la cooperación. Todos los cursos deben de existir en una cooperación y la cooperación en el comportamiento. Yo observo, voy de la cocina, voy de un lugar para otro, voy de un lugar para otro y todo. Mientras que todavía dejemos y botemos comida, no hay posibilidades. Tenemos que ser conscientes que la tierra produce comida para comer, no para botarla. Voy viendo todas las cosas que circulan en todo eso. Entonces, tenemos que cambiar esa actitud.
Y no cambiamos de actitud porque estamos dejando de ser. Y eso se está consiguiendo a partir de la alimentación. La gente hoy tiene pereza de mentar, de pensar, tiene pereza de actuar. Y esa pereza de actuar es inducida. No es que tú tengas por voluntad propia pereza de actuar, no. Es inducida a partir del alimento. La gente come y siente pereza. Cuando al contrario, si yo estaciono un carro para colocarle combustible, el carro debe salir caminando. Claro. Pero imagine, yo llegar a una estación de gasolina, colocar el carro en el coche y el coche en mandar. Bueno, eso pasa hoy con nuestra comida. Tú comes y en vez de tener energía, tú te vas a hacer una siesta. Eso no es raro. Si tienes energía es para volver nuevamente a recuperar tu esfuerzo. Y hoy los alimentos te roban energía para ser procesados. Entonces estamos llenos pero desnutridos. Hoy entonces eso es lo que está pasando. Hoy yo no soy fatalista, yo soy realista. Hoy el problema no es crisis energética, no es crisis económica y no es crisis de cambio climático. Eso es conversa para otros. La crisis y lo fundamental para el dominio de la sociedad es la crisis del ser. Hay que provocar crisis del ser. Y la crisis del ser es que cuando tú dejas de ser, pasas a ser muñeco, objeto de mercado. Y hoy la propuesta de la agricultura, de las transnacionales, es que las gentes dejen de ser. Porque si dejan de ser, pierden su identidad, pierden su sensibilidad. Entonces pasan a ser manejados como muñecos, como mercancía. Y vamos hacia la sociedad de muñecos, a la ciudad de mercancía, donde los humanos están en la mercancía. Los humanos simplemente van a obedecer por comer y por comer mal. Hoy se trabaja por comer y entre comillas por comer mal. Hoy hay trabajo esclavo por comer una comida de pésima calidad. Si comparamos esto en la esclavitud en Brasil, me recuerdo tanto, cuando leí un poco sobre la esclavitud en Brasil, los quilombolas, los negros, los africanos cuando llegaron, es interesante. Los que mejores comían en la época de la esclavitud, en la época eran los negros y era bien interesante. Y ahí viene un plato típico, rico en energía, que se llama la feijoada brasilera. Los señores del dominio creían que los negros merecían las vísceras, la gordura, el tocino, la cabeza y los desperdicios del cerdo para los negros. Y resulta que los negros al mezclar el frijol negro con todas las vísceras y los restos de comida que eran desperdiciados de los señores portugueses, resulta que los negros tenían mejor salud que aquellos que estaban comiendo el filé que tenía máxima concentración que el de colesterol. Entonces mira cómo esto se revierte hoy en día. Entonces, hoy en día comida es cultura y cuando comida es cultura es dominación. Y la calidad de la comida es importante. Hoy en día hay dos tipos de situaciones preocupantes. Comida certificada como orgánica para rico comer porque va a pagar mejor, está certificada, entre comillas garantizada por el Estado corrupto, donde las estructuras, ONGs y certificaciones hacen parte del Estado y la función del Estado ya no es Estado. No existe Estado. Esa es otra cosa. La gente habla del Estado. No existe Estado. La gente habla del gobierno, no hay gobierno. Ahí son corruptos administrando a servicio de los bancos. Al servicio. La gente habla, protesta del Estado. No existe Estado. Entonces, esa estructura administrativa, su función es perseguir, fiscalizar. Es un sistema transformado en policivo, opresor y hacerle la vida imposible a los campesinos. ¿Por qué? Porque en el momento que existan campesinos, los campesinos dejan de entrar en el supermercado. En el momento que dejo de pasar en el supermercado, dejo de engordar la economía de los bancos. Por lo tanto, los campesinos se transforman en personas peligrosas que hay que expulsarlas. Por eso hay que quitarles las tierras. ¿Por qué? Porque aproximadamente 2.500 millones de habitantes todavía viven en el medio rural. Y eso es peligroso, porque 2.500 millones de personas que no pasan en el supermercado hay dinero. Y tenemos que expulsar a gente para que compre, porque el supermercado se hizo para vender. Y eso hoy en día está muy claro en las manos de las multinacionales, en las manos de los bancos y en las manos del amigo del norte. Entonces hoy la concentración de tierras, monocultivos, expulsión de la gente, mano de obra barata y caos en las ciudades. Y simplificar la alimentación y dominar la sociedad, así de sencillo. Muy, muy interesante todo. Y más que nada la realidad de lo que está sucediendo. Bueno, ahora yo te pregunto, ¿qué vas a hacer frente a esa realidad? Trabajar. La entrevistada es entrevistada, la entrevistadora es entrevistada ahora. Trabajar. ¿Pero trabajar cómo? ¿Sí? Seguir en la lucha.
¿Y qué tipo de lucha? Pues personal. Entonces, esta lucha es volver a recuperar la interioridad del ser, Sí. volver a ser para no ser manipulado. Hoy es el vacío del ser. La agricultura orgánica hoy es volver a recuperar la interioridad del ser. Así es. Yo hice un prólogo ahora de un último libro que escribió Fukuoka, en paz descanse. Y me pidieron en Europa para hacer un prólogo de un libro. El libro de él se llama Sembrando en el Desierto. Y en Europa, cuando estuve hablando con varias personas que estuvieron en contacto con Fukuoka, cuando este japonés estuvo recorriendo Europa, y él escribe ese libro que se llama Sembrando en el Desierto. Y muchos de los que lo escucharon y vieron sus prácticas de este gran filósofo japonés, vieron que sus cosas no provocaron ningún impacto. Y es interesante. Me pidieron para hacer el prólogo de la traducción de este libro. Y yo dije que sí, sin haber leído el libro. Cuando leo el libro, es bastante interesante. El libro es una nata filosófica, es muy bello el libro. Y cuando me puse a entender el libro, Fukuoka no me dejó nada para escribir. Entonces yo estaba en un dilema. Yo me puse a decir que sí, y cuando intento hacer un prólogo no tengo nada que escribir. Y digo, qué interesante, ¿no? El tipo escribe perfectamente el libro. Pero comencé a entender otra cosa. Él quiso sembrar en el desierto, pero él quiso sembrar en el desierto externo. Y lo interesante es que me dejó un tema abierto. Y es que hoy el desierto es del ser. Y hoy cada parte del cuerpo interno está desértico. Porque cada parte del cuerpo interno tiene un nombre de una multinacional. Que uno tiene derecho al dolor de cabeza porque el dolor de cabeza tiene una oferta de 6 productos de una multinacional. El dolor de tu estómago tiene un nombre de 6 multinacionales que están apropiando y disputando ese dolor. Hoy la destrucción interna del ser está fraccionado y está programado que vas a padecer. Lo escaso que tú comes de mala calidad te provoca un impacto y ese impacto ya tiene el nombre de un producto de una farmacia. Entonces, hoy en día la destrucción del mundo es por la destrucción y del desierto interno del ser. Y si yo hago desierta la parte interna del ser, yo destruyo el ser. No hay interioridad. Hoy la gente tiene pereza de pensar, pereza de reflexionar y pereza de levantar la voz frente a la injusticia. Y nosotros estamos para levantar siempre la voz en cualquier lugar. Esta propuesta de la agricultura orgánica exige 3 cosas. Coherencia, ser coherente, ser consecuente, estar dispuesto a las consecuencias. Y una tercera y la más bella, estar dispuesto en cualquier lugar a hacer trinchera. No elegimos pasaporte, ni escudo, ni bandera, ni nación para hacer trinchera. Porque no creo en escudos, no creo en banderas, no creo en niños, no creo en naciones, no creo en países. Creo en la humanidad. La agricultura orgánica es humana, demasiado humana. La agricultura orgánica extrapola los límites imaginados por el ser humano. La agricultura orgánica es universo, es pueblo, es democracia, es humanidad. Por último, Jairo, ¿qué mensaje le dejarías a la gente? El mensaje es muy sencillo, que la agricultura es uno de los mejores instrumentos de transformación de la sociedad. No podemos desvincular panza de discusión social. Si se nos apropian de la discusión social de nuestra panza, seremos totalmente objetos de mercado. Por lo tanto, hay que dejar de ser objetos de mercado. Y hay que tener un sueño. Por lo menos es el mío. ¿Y cuál es mi sueño? Mi sueño es construir un estado ideal del ser, para no ser un ser ideal del Estado. Y para no ser un ser ideal del Estado hay que ser rebelde. Hay que ser rebelde. Hay que inculcar la rebeldía. La rebeldía es reflexión, rebeldía es cultura. Rebeldía es no dejarse dominar. Rebeldía es dar grito frente al injusto. Rebeldía es humanidad. Rebeldía es fraternidad. Rebeldía es respetar las culturas. Rebeldía es decir otro mundo es posible. Mientras que seamos capaces
de pensar y articular la lengua con el cerebro, porque hoy en día los técnicos tienen lengua, no tienen cerebro, y entonces hay que articular la lengua con el cerebro. Mientras que seamos capaces de coordinar la lengua con el cerebro, hay la posibilidad de un mundo diferente, porque la transformación está a partir de la diferencia, no en la igualdad de pensamiento. Es la diferencia del pensamiento que hace con que nosotros evolucionemos socialmente, y eso hoy en día nos lo quieren quitar, que todos pensemos, si es que pensamos de una manera homogénea, simplificar el raciocinio, y simplificar el raciocinio es simplificar la vía es destruir la tierra. ¿Listo? ¿Algo más? Muchas gracias. ¿A ustedes? Muchas gracias. Bueno.